Bueno, a continuación este ejercicio se va a resolver utilizando dos métodos, ya sea primero con la segunda ley de Newton y luego con el principio de trabajo de la energía. Con ambos se debe obtener la misma respuesta. Entonces, para empezar con la segunda ley, primero que toca hacer los diagramas de cuerpo de cada masa, porque aquí son dos, separadamente. Entonces empecemos con esta de 100 newtons. Entonces yo pongo mi punto acá y voy exponiendo las fuerzas. Yo tengo una fuerza de tensión en el cable que voy a asumir, bueno, no voy a asumir que va hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque yo voy a asumir que como esta caja es más pesada, todo esto se va a mover hacia allá. Entonces este bloque va cayendo y este va subiendo. Eso es una suposición, eso todavía no es correcto, pero es lo más probable que pase porque el de 500 es más pesado. ¿Por qué digo que no es seguro? Porque bueno, en este caso es obvio que va a ser así porque la diferencia de masas es muy grande, pero eso también depende de los ángulos y del coeficiente de fricción en caso que sea diferente para ambos casos, para ambas masas. En este caso los coeficientes son iguales y los ángulos no hay mucha diferencia, entonces es muy seguro que la dirección que estamos asumiendo sí sea la correcta. Entonces listo, si esta es la dirección correcta, entonces la tensión tiene que ser hacia arriba y la fricción tiene que ser hacia abajo. Esto sería en cuanto al eje de las X, porque en planos inclinados el eje de las X es longitudinal al plano y el eje de la Y es perpendicular al plano. Entonces tengo ya mis dos fuerzas horizontales. ¿Qué más falta? Hay otra fuerza que va a ser la fuerza del peso. Una va a ser en X y otra va a ser en Y, porque se divide en dos. El peso siempre es vertical, pero en planos inclinados se divide una componente en X y otra componente en Y. Entonces listo, ya tenemos esas fuerzas. Falta la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie, en este caso hacia allá, perpendicular y hacia afuera. Entonces vengo y la colocamos, fuerza normal. Ya ahí tengo mi diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Ahora voy a hacerlo para la masa 2. Entonces vuelvo y dibujo mis ejes cartesianos. En este caso sería así: X hacia acá, positivo hacia la derecha, porque esto va cayendo, y el perpendicular, que es el Y, hacia arriba. Entonces vuelvo y señalo mi fuerza. Aquí en este caso la tensión va a ir hacia la izquierda, el peso va a ir hacia la derecha, el peso en Y hacia abajo, en el eje y entonces la fuerza normal también va a ir hacia arriba, perpendicular y hacia afuera, y falta la fuerza de fricción. Como se mueve hacia la derecha, entonces la fricción va a actuar hacia arriba, por acá. Ahí ya tengo todas mis fuerzas bien ubicadas. Entonces listo, ya que tenemos esos diagramas, es hora de plantear las ecuaciones. Entonces empecemos con, podemos empezar con sumatorias de fuerzas en Y. Por ejemplo, el orden no importa, yo puedo empezar en Y o en X. Masa 1 por aceleración de 1Y. Entonces en planos inclinados siempre va a ser cierto que la aceleración en Y es 0, porque el plano solo se mueve, o estas masas solo se están moviendo en X. Él no se está moviendo en Y, él no está volando. Entonces
bajo esa consideración uno dice que la aceleración en Y va a ser 0. Entonces todo esto se hace 0 y solo me queda que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces en Y que tengo hacia arriba las considero positivo, entonces la fuerza normal va a ser positiva y el peso en Y negativo, eso va a ser igual a 0. Entonces, en pocas palabras, la fuerza normal es igual al peso en Y. ¿Y qué es el peso en Y? Esa es una fórmula bien definida para planos inclinados. El peso en Y siempre va a ser igual al peso por el coseno del ángulo del plano. Entonces, ¿cuál es el peso de esa masa? Vamos a calcularlo aquí de rapidez. El peso de esa masa va a ser 100 kilos por 9.8, que es la gravedad. Entonces eso va a ser 980 newtons. Entonces ya tengo ese peso. El peso de la masa 2, vamos a sacarlo enseguida, sería 500 por 9.8. Eso da 4900. Entonces listo, terminamos con esos. El primer peso lo reemplazamos por acá. Entonces aquí tenemos que la fuerza normal es igual a 980 newtons, que multiplica el coseno del ángulo del plano, que es 45 grados. Eso me da aproximadamente, redondeando, 636.4 newtons. Entonces aquí ya tengo una fuerza que me va a servir para hallar la fricción. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la fricción es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Entonces la fuerza normal ya la tenemos, 636.4, y el coeficiente de fricción es 0.3, no va a haber problema. Eso me da 190.9 newtons. Entonces listo, ya tengo ese coeficiente de fricción. Puedo hallar ahora o hacer la sumatoria de fuerzas, pero en X. Entonces vamos a hacerlo aquí. ¿Dónde está mi plano X? Hacia diagonal hacia arriba. Entonces aquí yo puedo colocar así: sumatoria de fuerzas en X en esa dirección van a ser positivas. Aquí yo también pude haber hecho lo mismo. En vez de colocar esto completamente vertical, pude haber hecho que, como mi Y va diagonal hacia la izquierda, que las sumatorias en Y van a ser, o las fuerzas en Y van a ser positivas en esa dirección. Entonces listo, continúo con X. ¿Qué tengo en X? Tengo la fuerza de tensión, que es positiva. Tengo el peso en X, negativo, va hacia la izquierda, y la fuerza de fricción, negativo, a la izquierda. Y aquí ya no va a ser igual a 0. Aquí ya va a ser igual a la masa 1 por la aceleración 1 en X, que ya este señor aquí sí ya no va a ser 0, él va a tener un valor. Entonces igual a masa 1 por aceleración 1. Podemos llamarlo simplemente aceleración 1 en vez de colocar aceleración 1 en X. Ambas formas se pueden hacer, no hay problema. Entonces listo. Aquí voy reemplazando valores. Tensión no la tengo, queda igual. W en X va a ser entonces una fórmula bien definida, es W
esto es para ángulos inclinados, por el seno del ángulo del plano, menos fricción, que ya la tengo, es 190.9. Eso es igual a la masa 1, que es 100, que multiplica a la aceleración 1, que todavía no la tengo. Entonces aquí puedo operar un poquito. Aquí este ángulo lo puedo reemplazar por 45, y digamos que puedo reescribir esto un poco. El seno de 45 es 0.7, entonces aquí puedo colocar menos 0.771 aproximado W, pero el W yo también lo tengo. Aquí yo también puedo reemplazar valor enseguida. W, que viene siendo 980, aquí está arriba, ya lo hemos calculado. Entonces aquí va a ser 980 seno de 45. Entonces 980 por seno de 45 me da 692.9 aproximado, menos 190.9 igual a 100 aceleración 1. Si esto lo resto, esto me da, este menos este me da menos 883.8, 100 de A1. Entonces listo, aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Exactamente lo mismo, pero en la otra masa, para sacar otra ecuación que me permita, digamos, eliminar una variable para despejar la otra. Ese va a ser el propósito. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en la segunda masa. Ahora mi eje Y aquí es positivo en esta dirección. Entonces listo, planteo mi sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Ya sabemos que en la aceleración en Y en planos inclinados siempre va a ser 0. Y aquí voy a tener fuerza normal menos WY es igual a 0. De aquí ya sabemos que WN es igual a WY, porque este pasa al lado derecho y yo sé que WY va a ser W coseno del ángulo, que reemplazando valores voy a tener el peso en esta masa es ahora 4900 por el coseno del ángulo, que ahora es 30. Entonces eso me da 4900 por coseno de 30, me da 4243.5 newtons. Ya aquí tengo esta fuerza, que para qué me va a servir, para hallar la fricción. Entonces fricción va a ser fuerza normal por el coeficiente. En este caso la fuerza normal es 4243.5 y el coeficiente sigue siendo 0.3. Entonces eso me produce 1273.1 aproximado newtons. Entonces listo, ya tengo mi fuerza de fricción. Ahora hago mi sumatoria de fuerzas en X, tomando que mi X es positivo en esta dirección. Entonces listo, si mi X es positivo en esa dirección, vengo acá, escribo eso. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa 2 por la aceleración 2 en X. Entonces vale, ¿qué fuerzas hay en X? Positivas, está WX porque va bajando. Negativas ahora va a ser la tensión y la fricción. Eso va a ser igual a M2 por aceleración a 2, aceleración 2. Entonces WX, que tenemos, WX es W seno del ángulo. W, ¿cuál fue? 4900
seno del ángulo, que es 30, menos t, que no tengo cuál es, no sé cuál es todavía, menos la fricción, que es 1273.1, igual a la masa 2, que es 500, por aceleración 2, que no sé cuál es. Aquí opero, por ejemplo, 4900 seno de 30 es 2450 menos t menos 1273.1, eso es igual a 500 aceleración 2. 2450 menos este señor menos 1273.1 me da 1176.9 menos t es igual a 500 a 2. Cabe aclarar que las tensiones en ambas cuerdas son iguales. Esta t es igual a esta t. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, aparentemente con tres incógnitas. ¿Por qué con tres incógnitas? Porque aquí tenemos tensión, esta es una incógnita. Aceleración 1 se le hace una incógnita y aceleración 2 es la tercera. Entonces aparentemente todavía no se puede solucionar porque hay dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces es un sistema insoluble. Pero, ¿qué pasa? Como estos dos señores están conectados con la misma cuerda, esta misma cuerda conecta esta, entonces la aceleración acá es igual que la aceleración allá. Eso pasa para este caso específicamente. No siempre pasa eso, ya eso depende de cómo es la conexión de la cuerda, porque puede haber el caso que, no sé, que aquí esta cuerda esté conectado a una superficie, entonces aquí va a ser lo que hemos estado viendo, que aquí hay dos, digamos, dos cuerdas, entonces sería 2x1 más un x2 es igual a una longitud, y en resumen esto me va a decir que 2 aceleración en 1 es igual a aceleración en 2, en ese caso hipotético que estoy planteando. Entonces toca ver siempre cómo es la conexión de la cuerda. Aquí no hay ese problema porque la misma cuerda conecta una sola vez cada bloque, entonces cero problemas acá. Entonces aquí simplemente lo que va a pasar es que yo puedo quitar este subíndice 1 y aquí este subíndice 2 porque son las mismas aceleraciones. Entonces ahora sí tengo dos incógnitas, dos aceleraciones, y puedo tengo solamente una tensión y una aceleración, entonces puedo resolver ese sistema. Entonces listo, vamos a resolverlo. ¿Cuál es el método más fácil? Aquí sería método de eliminación. Puedo sumar ambas ecuaciones porque yo me di cuenta que si sumo estas dos ecuaciones, aquí la tensión es positiva, aquí es negativa, entonces se van a cancelar. Vamos a ver. Voy a escribir la primera ecuación. La segunda ecuación, que es de otro color. Y ahora sumo esas ecuaciones. Entonces t con t se van. Aquí me va a quedar 1176.9 menos 883.8, me queda 293.1, y aquí me queda 500 más 100 me da 600 a. Ya esta es mi nueva ecuación que obtuve al sumar estas dos, y aquí puedo despejar fácilmente la aceleración. 600 pasa a dividir, entonces me va a quedar que la aceleración es igual a 293.1 menos entre 600 me da 0.48. Esto serían metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración del sistema. Que es importante aquí que como me dio positivo,
entonces la dirección que yo asumí fue correcta. Si me hubiese dado negativo, por alguna casualidad, eso me indicaría que la dirección que asumí fue incorrecta y me tocaría hacer el ejercicio nuevamente. ¿Por qué nuevamente? Porque si la dirección entonces va hacia la izquierda, o sea, moviéndose en este sentido, las direcciones de las fricciones van a cambiar. Entonces, como cambia la dirección de la fricción, digamos que todo el sistema de ecuación ya va a cambiar, porque ya no va a ser lo mismo. Si me cambio el signo, todo lo demás me va a cambiar. Entonces eso es para tenerlo ahí en consideración. Si quisiera ya la tensión, ¿qué hago? Porque listo, tengo la aceleración. Para ya la tensión podría despejar acá, o de cualquiera lado, o esta o de esta puedo despejar. Aquí me quedaría tensión es igual a 100A más 883.8, y como yo sé que A es 0.48, aquí me va a quedar 931.8 newtons. Entonces aquí ya terminaría este ejercicio con segunda ley. ¿Qué voy a hacer ahora? Hacer este nuevo ejercicio, pero con el principio de trabajo y energía. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver si esto me deja copiar. No. Bueno, vamos a hacerlo por acá arriba. Vamos a borrar por acá. Entonces, para el principio de trabajo y energía, yo sé que la ecuación que voy a aplicar es esta, que es la general. Energía cinética inicial más el trabajo entre el estado inicial y final tiene que ser igual a la energía cinética final, o sea, en el estado 2. Esto lo voy a aplicar para cada masa. Entonces, yo voy a necesitar de igual forma mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, para la masa 1, como ambos empiezan en el origen, yo sé que para ambos casos T1 tiene que ser 0, porque estos dos señores empiezan en el origen. Entonces vamos a colocar que para la masa 1 T1 es 0. Vamos a ver los trabajos. ¿Qué trabajos hay entre el estado 1 y 2? Ojo que este 1 y 2 no significa la masa 1 y 2. El 1 significa el estado inicial simplemente, y el 2 significa el estado final ya después de que se movió. Entonces, el trabajo de la masa 1, ¿qué trabajos hay? Solamente hacen trabajo las fuerzas que están paralelas al movimiento, es decir, las fuerzas que están en X, que en este caso sería la tensión, el peso en X y la fricción. Son los únicos que hacen trabajo. El trabajo de una fuerza que produce un movimiento es fuerza por distancia. Entonces aquí va a ser todas estas fuerzas multiplicadas por la distancia, que es 2 metros. Si son varias fuerzas, yo puedo reescribir aquí esta F como una sumatoria de fuerzas que multiplica a la distancia. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas actúan en la misma distancia. No es necesario que yo escriba fuerza por distancia más fuerza 2 por distancia más fuerza 3 por distancia, porque todas las distancias son iguales. Yo puedo hacer simplemente fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 agrupadas, multiplicar por la distancia, es decir, un factor común. Eso es lo que voy a hacer acá para no reescribir tanto. Solo tengo que tener en cuenta los signos. Como así, la tensión hace un trabajo positivo, entonces va a ser positivo. Ojo que esta T es de tensión, esta T es de energía cinética, no son las mismas. La fuerza en X del peso y la fricción hacen trabajos negativos porque van opuestos al movimiento.
Recuerden que esto va subiendo, estas fuerzas apuntan contrario, entonces son negativas, sus trabajos son negativos. Entonces la sumatoria de todas esas fuerzas por la distancia me produce el trabajo. Entonces aquí podemos ir reemplazando. La tensión no la conozco, el peso en X yo lo tenía, ya lo había hallado por acá, fue 692.9. y la fricción me dio, también la había hallado, 190.9 por la distancia, que es 2 metros. Es lo que se está moviendo ese sistema. Aquí puedo distribuir, esto me queda 2t menos 692.9 por 2, 1385.8 menos 190.9 por 2, 381.8. puedo sumar términos semejantes. 1385.8 más 381.8 me da 1767.6. entonces ya tengo mi expresión para trabajo en 1 al 2. Ya tengo T1 y tengo el U. Falta el T2. Nuevamente, esto es solo para la masa 1. Entonces T2, recuerden que T2 es energía cinética. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por eso es que aquí fue 0, porque si la velocidad inicial es 0, entonces la energía cinética es 0. Aquí reemplazo un medio de la masa, que es 100, la masa 1, por la velocidad final en 1. Yo no tengo aquí todavía cuál es esa velocidad final, entonces solo coloco velocidad 1 a la 2. Que ahora, mencionando esto, bueno, aquí esta primera parte no la terminé todavía, ahorita la terminamos porque el ejercicio pide es calcular las velocidades finales. Ahorita hacemos eso. Yo con aceleración y utilizando ecuaciones cinemáticas puedo calcular la velocidad final. Ahorita hacemos eso, ahora que terminemos esta parte, para no enredarnos. Entonces listo, aquí ya nos queda esta otra ecuación. Entonces ya puedo reemplazar en esto, en esta roja. Vamos a mover esto un poco para no enredarnos. Entonces, para la masa 1, porque estamos en la masa 1, voy a tener entonces, vamos a reemplazarlo en rojo. T1 es 0 más U1 a U2 fue esta expresión, 2t menos 1767.6 igual a T2, que es un medio de la masa, un medio de 100 es 50 por la velocidad de 1 a la 2. Entonces listo, este 0 se puede ir y me queda esta ecuación. Entonces listo, aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo, pero para la masa 2. Entonces vamos a hacerlo acá al lado, por acá abajo. Entonces para la masa 2 es similar. Empiezo hallando cada letra. T1 nuevamente es 0 porque empieza el de reposo. El trabajo de 1 a 2, entonces vamos al diagrama. Aquí esto se mueve hacia abajo, entonces ¿qué fuerza me va a hacer un trabajo positivo? El WX. ¿Qué fuerza me va a hacer un trabajo negativo? La tensión y FR. Solo esas tres fuerzas hacen trabajo porque son paralelas al movimiento, que es en X.
Las fuerzas en Y no están paralelas, están perpendiculares y no hacen trabajo. Entonces aquí va a ser WX, que fue positiva, menos la tensión, menos la fricción, eso multiplicado por la distancia que se mueve. Entonces reemplazo valores. Fuerza en X, yo la había calculado 2450. Entonces vengo y lo coloco acá, 2450. La tensión no la conozco y la fricción ya la tengo, fue 1273.1. 1273.1 y esto se mueve 2 metros. Entonces aquí puedo restar esto. Primero, 2450 menos 1273.1 me da 1176.9 menos T multiplicado por 2, y ahora sí distribuyo. Aquí me va a quedar 2353.8 menos 2T. Listo, ya tengo mi trabajo. Energía cinética final, 1/2 de la masa, que es 500, por la velocidad de esa masa en el estado final, que no la conozco. Esto simplemente me da 250 velocidad de 2 a la 2. Ya tengo mis tres expresiones. Aquí es la de abajo, y aquí tengo esta para T2. Entonces puedo escribirlo acá, esa también. Entonces lo mismo, reemplazo. T1 es 0, esto para la masa 2. El trabajo de 1 a 2 es 2353.8 menos 2T igual a T2, que es 250 de 2 a la 2. Aquí ya tengo el 0 lo puedo borrar. Entonces aquí tengo mi segunda ecuación. Entonces voy a hacer lo mismo de antes. Voy a sumar ambas para eliminar variables y despejar mis incógnitas, que en este caso lo que me interesa son las velocidades finales. ¿Qué pasa ahora? Lo mismo de antes. Como es una misma cuerda, la aceleración es la misma, entonces la velocidad también es la misma. Entonces yo aquí puedo quitarme estos subíndices porque la velocidad es la misma. Entonces listo, sumo las dos ecuaciones. Vamos a sumar las dos ecuaciones. A ver. Sumando. Entonces me va a quedar, cuando yo sumo las tensiones C, estas dos T se van. Entonces me va a quedar 2353.8 menos 1767.6. esa suma me da 586.2 igual, entonces aquí 50 más 250 me da 300 B2, ¿verdad? Ahora divido 586.2, 300 pasa a dividir, entonces esto me va a quedar 1.954 igual a B2. Saco raíz cuadrada para despejar, me queda 1.39B. Entonces esto que me indica que esta es la velocidad final de ambos bloques cuando se movieron 2 metros. Listo, ya aquí digamos que esta es la respuesta. Voy a terminar ahora esta parte para que vean que me tiene que dar esta misma velocidad.
1.39. Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí que ya tenían esta primera parte que ya habíamos hallado la aceleración, puedo utilizar las ecuaciones cinemáticas. Me sirve esta ecuación, que no tiene tiempo porque yo aquí en ningún momento saqué tiempo, entonces todas las ecuaciones cinemáticas de tiempo no me sirven. Esta sí me sirve. Velocidad inicial, yo sé que es 0. Esto lo estoy aplicando para la masa 1. Para ambos casos me va a dar igual, o sea, para la masa 1 y 2 me tienen que dar igual, porque la aceleración es la misma y la distancia que se está moviendo también es la misma. Si una masa se mueve 2 metros, la otra se mueve 2 metros. Entonces listo, aquí me va a quedar 2 aceleración por delta x, que es 2. Entonces aquí esto me va a quedar 2 por 0.48 por 2 me queda 1.92, y si le saco raíz cuadrada me queda que la velocidad final es 1.39 aproximado, que fue la misma respuesta que nos dio por acá arriba el otro método. Entonces, en resumen, sí, los dos métodos requieren una misma parte inicial, que es esto. Digamos que necesito en ambos métodos, para dejarlo claro. Los diagramas de cuerpo libre se necesitan para ambos métodos. En ambos hallamos la fuerza de fricción, o sea que aplicamos sumatorios de fuerzas en Y para hallar la fuerza normal y luego la fricción. Y digamos que ya eso es lo único en común, porque ya teniendo esas fuerzas, ya yo sí aplico estas ecuaciones para cada masa para despejar la velocidad final. Entonces son métodos similares pero con propósitos diferentes. No siempre un método, por ejemplo, no siempre la segunda ley se puede aplicar en trabajo de energía. ¿Cuándo no? Si hubiese un resorte, y esto es súper importante, en la segunda ley, si por ejemplo, si yo aquí tuviese un resorte, vamos a borrar acá, esto es demasiado importante. Si aquí yo tengo un resorte que está con esta masa, ya yo ahí ya no puedo aplicar segunda ley en ese problema. ¿Por qué no? Porque la fuerza de un resorte es Fk por delta de x, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, si tengo una fuerza de resorte, aquí yo vengo y la meto acá. Aquí es K. Aquí solamente es K. Fuerza de resorte es K por delta de X. Aquí también. Aquí solamente es una K. ¿Qué pasa? Que esta fuerza no es constante. A medida que él se va desplazando, o sea, si esto se va moviendo, el delta X va aumentando, entonces la fuerza del resorte va aumentando. No va a ser fija. No es como, no es como el peso, que el peso en X siempre va a ser igual, la fricción siempre va a ser igual, la tensión siempre va a ser igual cuando él se está moviendo, no cambia. La fuerza del resorte sí va cambiando a medida que el resorte se comprime o se enlonga. Entonces ya solo por eso, ya la segunda ley no me va a funcionar. Ahí tendría que aplicar el principio de trabajo de energía, porque aquí en este principio sí se considera cómo varía el trabajo de resorte a medida que se enlonga. Para un resorte, por ejemplo, que es WS, así se somberiza, trabajo de resorte es un medio del K por desplazamiento al cuadrado. Aquí esta fórmula sí tiene en cuenta cómo es el trabajo de resorte desde el estado 1 al 2. Entonces solo es un análisis que lo tengan en cuenta, que no siempre los ejercicios de segunda ley se pueden resolver utilizando trabajo de energía, o al revés, no siempre los de trabajo de energía se pueden resolver usando segunda ley.
depende del problema.